viendo, y más que todo la experiencia, suponen que es algo aceptable, ¿no? Que 1 de 10 salga rajado, no hay problema. Pero si ya, digamos, 5 o 6 de 10 les sale con rajadura, ya ahí ustedes tienen que pensar, ¿no? Decir, ¿qué está pasando? Una de las salidas puede ser, lógicamente, ya no templar en agua, sino templar en aceite, porque recuerden que el aceite es más moderado, bajando la temperatura, por eso no va a dar una dureza tan grande como el agua, pero va a evitar rajaduras, ¿no? Es una por otra. Por esa situación se tiene que analizar cada caso por separado, pero de hecho las rajaduras son un problema bastante serio y casi siempre están presentes en las piezas que se templan, ¿no? Ahora, en cuanto se acepta o no se acepta, ya es una cuestión ya muy circunstancial que cada taller, cada fábrica tendría que definir. Otro aspecto también otro defecto muy generalizado es que muchas veces las piezas tienden a doblarse. Fíjense, aquí he dibujado un cincel nuevamente, delgado, he tratado de hacerlo delgado, pero que un poco que se ha curveado, ¿no? No está recto totalmente. Este es otro defecto que también aparece debido a que alguna parte de la pieza se ha enfriado más rápido que la otra. Entonces, como ustedes ya han visto en anteriores clases, las tensiones son muy grandes, entonces tienden a jalar al metal a un lado. Alguna vez les ha dado aire y un poco la boca les ha salido a un lado, ¿no es cierto? Entonces, eso está, que sus músculos están tensionados por un cambio repentino dice, no le ha dado el frío, dicen, ¿no? Entonces es algo parecido, ¿no? No les estoy diciendo cara de cincel, pero la verdad es que ese efecto también tiene nomás su explicación en algo muy natural, como puede ser un resfrío, ¿no? Y un cambio así brusco de los músculos de la cara. Entonces, este es un defecto también muy esparcido, aparece muchas veces, y como les dije anteriormente, si este es un defecto que está presente ya en cantidades exageradas, se tiene que pensar alguna forma de poderla, digamos, remediar. Pero uno de los defectos tal vez más importantes y con los que hay que luchar mucho es las dimensiones. Supóngase que el cincel en el momento que ha entrado al temple tenía 10 milímetros de diámetro. Pues cuando salga del temple, estos 10 milímetros de diámetro van a ser 9.5 milímetros. ¿Qué es lo que sucede? A medida que yo caliento el cincel hasta los 900, 800, 1000 grados, ese aumento de temperatura hace que el metal se oxide y que le empiecen a salir una especie de costras en la superficie. Estas costras son óxidos. Y como ustedes saben, el óxido es un material que corroe al acero en este caso, porque está formado básicamente de hierro. Entonces, es un efecto bien interesante la cuestión de la oxidación. Si ustedes tienen una pieza metálica de acero, pónganlo a la lluvia un par de días y van a ver que ya va a aparecer una superficie medio café, medio blanquecina. Eso ya es símbolo que su pieza está primero oxidándose y luego se va a corroer. Pues bien, sucede que cuando la temperatura sube, el proceso de oxidación pero se eleva exponencialmente, o sea, se oxida muchísimo más rápido. En otras palabras, si digamos, ustedes van a necesitar 10 años para que su pieza se corroa totalmente en la intemperie a 20 grados centígrados, a 900 grados centígrados ese proceso podría durar unos cuantos días. Listo, así de rápido es. Como se darán cuenta, entonces, el óxido deja una especie de lunares en la pieza, porque son pedazos de metal que se han desprendido, y lógicamente eso no es bueno. Nosotros estamos hablando de un cincel, pero supónganse que ustedes van a templar un eje.
que tiene que tener, vaya, más o menos 0.01 milímetro de diferencia para que trabaje bien. Ahí ya tienen ustedes un pequeño problema. Para solucionar ese tipo de cosas, supónganse que este es el eje, aquí también entra mucho lo que les comentaba, el ingeniero térmico tiene que saber calcular estas cosas. Entonces le dará a la pieza, supónganse que tiene que ser de 10 mililitros, no le dará 10, sino le dará 11 inicialmente, cosa que después de la oxidación y después del pequeño rectificado que se le va a hacer, esto realmente llegue a ser 10. O sea, ya no está tan fácil, ¿no? No es ya aquí templar un cincel, sino ya es una pieza que necesita medidas exactas. Para esa situación ya se tiene que prever entonces que se va a oxidar y además se tiene que rectificar. Por eso es que estas medidas son muy importantes en términos generales. Reciben el nombre, deben saber ustedes, de tolerancias, y dependiendo de la pieza, de la circunstancia, las tolerancias pueden ser las más distintas. Bien, esos son básicamente los defectos del temple que se puede señalar. Puede que haya algunos más, pero digamos, estos son los más relevantes que creo que es justo y necesario marcarlos. Seguimos con lo nuestro. Uno de los defectos del temple que nosotros hemos visto aquí, el primero, nos dice que se ha templado demasiado, y el tercero nos dice que pueden aparecer rajaduras por la cuestión de las tensiones. Bien, la mayoría de las piezas que se templan, salen tensionadas. Vale decir, el cambio de temperatura ha sido tan brusco que el material está tensionado, y ustedes ya saben la historia, ¿no? Si está tensionado, entonces tiende a ser demasiado frágil, tiende a romperse y no es bueno. O sea, el temple no mide sus fuerzas, ¿se dan cuenta? Y tampoco hay caso de medirlo a veces porque, vaya, imagínense una pieza de unas cuantas toneladas, está entrando al aceite y sacarlo dentro de 2, 3 segundos casi imposible por la masa de la pieza, por el volumen de la pieza, por lo complicado que es esa actividad. Entonces, básicamente, el temple es una actividad, vamos a llamarle así a veces, desmedida. O sea, realmente se pasó. Como aparecen las piezas luego tensionadas, es necesario bajar esas tensiones. Por eso, el temple, en la inmensa mayoría de los casos, se lleva a cabo con otro tratamiento térmico que se llama recocido. Este recocido es un tratamiento térmico menor, por así llamarlo, que tiende precisamente a bajar estas tensiones y bajar también la extremada dureza que puede obtener una pieza después de un temple. ¿Cómo funciona el recocido? Bueno, pues ahora vamos a utilizar un diagrama térmico de un tratamiento térmico y vamos a hacer una pequeña suposición. Bien, estamos agarrando una pieza para templarla. La calentamos, supónganse hasta encima de los 911 grados centígrados. Es 911. Bien, yo mantengo a la pieza aquí y luego la enfrío, pero violentamente en agua. Se darán cuenta que cuando dibujo una línea de esta naturaleza significa que de aquí a aquí un par de segundos y ya está enfriado. Luego va a pasar un tiempo, no sé cuánto, no interesa esto, nada que ver. Luego esta misma pieza se vuelve a calentar, pero ya no hasta 900 grados, sino hasta unos 200 y 500 grados. O sea, depende de lo que ustedes quieran conseguir, pero la temperatura, perdón, no es recocido, muchachos, revenido, me confundí de término, ¿no? Aquí, por favor, arreglen, temple más revenido, no recocido, ¿no? El recocido ya lo hemos visto. Entonces, la pieza, como les comentaba, que ya se ha templado, esperamos un momento, vuelve a calentarse hasta un nivel de 200, 500 grados centígrados, se vuelve a mantener por un tiempo y luego se lo deja enfriar en el aire. Ya, entonces, fíjense, subimos, mantenemos,
enfriamos rápido, un tiempo de descanso, otra vez calentamos, mantenemos y lo enfriamos en el aire. Esta operación que ustedes ven aquí recibe el nombre de revenido. Ahora, si es 200 grados es revenido bajo, si es 300 grados revenido medio y si es 500 grados revenido alto. Más o menos esa es la clasificación que tiene. ¿Qué fin persigue el revenido? Bajar tensiones. Ahora, si ustedes calientan hasta 200 grados, significa que no van a bajar muchas tensiones. Digamos, aceptable. Pero si van a optar por 500 grados, significa que su pieza exige que realmente le bajen tensiones o que su pieza ha salido demasiado dura y realmente es necesario bajarle esa dureza. Y eso se consigue con un revenido alto del nivel de unos 500 grados más o menos. Se darán cuenta que el revenido es una operación adicional y muchas veces el revenido en condiciones de taller, digamos, de artesano, se lo hace inmediatamente después del temple. A ver, imagínense ustedes, vamos a tratar de imaginar que aquí tengo agua, aquí está mi cincel, lo he calentado para ser más notorio, digamos, está el rojo vivo, yo meto en el agua y lo saco inmediatamente. ¿Qué va a suceder? La parte superficial ya está dura, pero por dentro sigue teniendo calor. Y la parte de afuera, como está fría, pero tiene calor por dentro, empieza a calentarse nuevamente porque el centro de la pieza le está dando calor a la superficie. O sea, la pieza, como se denomina normalmente, se está autorreviniendo. O sea, el proceso de revenido ya está en un proceso de artesanal, digamos, de temple de algún cincel, algún cuchillo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay calor residual dentro de la pieza. Lógico, esta pieza hay que dejarla en un ladito que se enfríe hasta mañana, no hay problema, y recién empezarla a molestar después. Como verán, el efecto este es bastante sencillo de hacer en condiciones de artesano, ¿no? Si están haciendo una cosita. Pero imagínense una pieza de unas 15 toneladas, ¿no? No pueden estar pues metiendo al aceite, sacándolo, esperar, no, eso es imposible. Si la pieza es grande, masiva, lo único que se hace es ponerla al aceite y listo, ahí murió. Después de un tiempo se lo saca, ya se ve lo que ha pasado con ella, nuevamente al horno, hacer el revenido si es necesario, es una situación que ya no se puede autorrevenir. Eso necesita un revenido más que todo ya artificial. Bien, lo que hemos visto entonces se refiere básicamente a la operación que nosotros conocemos como el temple. Se habrán dado cuenta que aparentemente sencillo, pero no tanto, ¿no? La verdad es que el temple tiene muchos detalles que hay que tomar en cuenta en el momento de su realización. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchachos, los felicito. Llegamos a lo último, al último concepto de la clase de hoy día y bueno, de la materia, ¿no? Vamos a ver el proceso de cementación como un proceso termoquímico de tratamiento térmico, que es un proceso relativamente, digamos así, interesante. Y en base a la cementación se han desarrollado otros tipos de tratamientos térmicos similares a los de la cementación, pero es también una operación muy interesante y muchas veces sustituye al temple porque la cementación, por ejemplo, no causa rajaduras, no causa cambios de dimensiones, o sea, no causa dobladuras, por decirle. Lamentablemente, la cementación no elimina la oxidación de la pieza, eso sí o sí va a haber, pero la cementación mejora muchas cosas en relación al temple, pero el objetivo de la cementación, como en el caso anterior, también es elevar la dureza. La dureza, en la mayoría de los casos, si no en todos, superficial de una pieza determinada. Bien, ¿qué es la cementación?
Supónganse que ustedes tienen una especie de engranaje. A ver, voy a tratar de dibujar. Ya un engranaje medio chistoso, pero engranaje al fin. Un engranaje. Bien, y supónganse que este engranaje está fabricado con un acero 1030. Supónganse. Significa que esto tiene 0.3% de carbono, lo que me indica que es un carbono relativamente bajo, o sea, es un material suave, no tiene dureza, y si yo pongo a trabajar un engranaje y va a estar en contacto con otros engranajes, debido a que es suavito, esto va a durar tal vez un par de horas, ¿no? Luego no va a servir. Necesito que la pieza sea dura por la superficie. Por otro lado, sé que el 1030 tiene una buena resistencia mecánica, entonces golpes va a aguantar, pero la superficie se va a gastar. O sea, los dientes van a estar motosos, pese a que el centro va a estar nomás aguantado. ¿Qué se hace cuando yo quiero cementar? Bueno, lo que se hace es agarrar la piecita y se la encajona en una caja metálica. Lo que estoy dibujando es una caja metálica, como la caja de fundición que ustedes han visto la otra vez. O sea, se pone la piecita dentro de una caja y alrededor de la caja se pone, lo más común es poner carbono. Estoy dibujando ahora piezas de carbono. El carbono que ustedes usan en las parrillas, ¿no? Ese carbono. Listo. Luego, toda esta cajita se pone en un horno. Y el horno se calienta hasta unos 1200 grados centígrados, harto, por el transcurso de unas 12 a 24 horas, dependiendo del tamaño de la pieza. O sea, es un lujo hacer cementación. Los gastos de energía son realmente grandes. Por eso se cementan piezas de mucha responsabilidad, en este caso engranajes, que van a estar en una máquina que tiene que funcionar mucho tiempo, una máquina que tiene que ser muy segura, entonces se hace la cementación. ¿Qué es lo que sucede a esta temperatura y en este tiempo? Lo que sucede es un proceso que ustedes ya conocen que se llama difusión en estado sólido, difusión en estado sólido. ¿Qué es la difusión en estado sólido? Bien, voy a tomar un diente del engranaje. Recuerden que aquí había un acero 1030, o sea, aquí había 0.3% de carbono, y voy a poner carbono alrededor. Estas son piezas de carbono. Entonces, a 1200 grados centígrados, durante 12 horas, y en un ambiente cerrado, el carbono no combustiona, o sea, no se quema, ¿se dan cuenta? El carbono sí va a estar a una elevadísima temperatura, pero no va a combustionar porque no hay entrada de oxígeno libre. Por eso es que se lo encajona. Entonces, este carbono lo que hace es empezar a difundir. Átomos de carbono se meten dentro de la pieza. Y lo que hacen es que estas piecitas de aquí, estas partes de aquí tengan más carbono que este 0.3%. El objetivo, por lo general, es llegar a 0.91% de carbono. Ese es el objetivo. O sea, el carbono se mete dentro, se empapa, ¿se dan cuenta? Se moja, por así decirlo. La pieza se moja con carbono y las partes superficiales tienen carbono en elevada cantidad. Después de eso, esta piecita se vuelve a templar en aceite y recuerden lo que les dije. Las piezas con elevado porcentaje de carbono se templan fácilmente y con mucha eficacia. Entonces, si ustedes agarran esto y lo templan encima que lo han cementado, pues esta parte del diente va a ser realmente súper dura
El centro va a ser una parte muy resistente, entonces lo que ustedes obtienen básicamente es una pieza maravillosa, que va a poder aguantar bien los golpes de los dientes chocando con otros dientes, y el centro o el corazón de la pieza va a ser de una tal resistencia que nada lo va a poder quebrar. Por esa situación es que la cementación se utiliza muchas veces como ayuda para obtener un temple, pero de elevada calidad, cosa que la pieza realmente responda a las necesidades para que ha sido esta diseñada. Esa es la cementación, muchachos. Como la cementación, hay algunos otros más procesos que se llaman mixturación, etcétera. Lo que yo les pido es que lean el libro. Hay muchas cosas más interesantes. En el libro hay un ejemplo de cómo calcular el tiempo del temple, o sea, el tiempo de la calentada, el tiempo del mantenimiento. Está en función a la forma de la pieza, está en función a qué lugar del horno se lo va a poner, y una serie de detalles que son detalles, en la mayoría de los casos, muy empíricos. ¿Ya? No hay una fórmula única para poder hacer cierto tipo de cálculos en lo que es la ingeniería térmica. Pero sí hay muchos procedimientos prácticos que ayudan definitivamente a tener una base y a partir de ella, ¿no? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Bien, entonces los felicito, nos hemos aguantado todo el semestre. Eh, con esto acabamos, espero que en el futuro lo poco que hemos logrado ver de ciencia de materiales les ayude y en algún momento estos pequeños conocimientos que ustedes han recibido les sean de beneficio. De hecho, lógicamente que les va a elevar el, el nivel general de su profesionalismo, eso es lógico. Que lo lleguen a aplicar de manera práctica, no sé, eso está mitad a mitad. Es muy posible que lo hagan y es muy posible que no lo hagan también, pero recuerden siempre, ¿no? El mundo de los materiales no es así tan sencillo como parece. Hay mucha magia dentro de los materiales, hay cosas realmente excepcionales. A mí personalmente me sorprende mucho, ¿no? Que hay muchos procesos en los materiales inertes que son muy parecidos en las personas, en los seres vivos, y bueno, eso nos indica que la naturaleza es una, ¿no? Y que, bueno, todos somos parte de ella de alguna u otra forma. Bueno, ustedes habían pedido la ponderación. eh, hemos hecho una ponderación preliminar, pero definitivamente creo que la mejor ponderación va a ser esta, ¿no? El primer parcial va a costar 20 puntos, el segundo parcial va a costar 20 puntos y el examen final va a costar 20 puntos. La asistencia va a costar 10 puntos y el resto, que son 30 puntos, son los trabajos y las exposiciones y todo lo que ustedes han hecho. Si sumamos, entonces vamos a tener los 100 puntos de la nota. Esa entonces vamos a tomar eso como ponderación. No tenemos ayudante. El ayudante se refiere al laboratorio, entonces no le hemos dado a Inder una ponderación. Él no va a presentar notas, ¿no? Simplemente va a ser eh, la asistencia. A no ser que Inder les haya dado trabajos a ustedes. ¿Inder les dio trabajos a ustedes, muchachos, o no? No, no, no nos No. dio bien. No, no, porque bueno, desde un principio habíamos dicho que Inder iba a apoyar más que todo en el laboratorio y no así en las clases teóricas. Recuerden que Inder también tiene 20 horas, creo que es a la semana. Él hace muchas cosas por iniciativa propia y por cariño que tiene a ustedes y a la materia, pero realmente debería trabajar creo que 3 horas a la semana. Pero él muchas veces hace mucho más que eso, ¿no? Por eso es que en teoría no le estamos pidiendo que nos ayude en nada, solamente le hemos pedido colaboración en el laboratorio. Bien, preguntas, muchachos.
Nada, nada. Muy bien, entonces estén atentos, por favor, esta semana estén todos muy atentos, en especial en la publicación de las prenotas, por así decirlo, porque si no va a haber quejas de ustedes, significa que todo está bien y así yo lo voy a entender y así voy a meter al sistema. Por otro lado, yo también soy persona, puedo cometer algún error, así es que si hay algún error, espero que ustedes me corrijan para que nadie tenga ningún desacuerdo en lo que va a decir. Ya, muchachos, entonces les agradezco mucho, les deseo muchos éxitos, sigan adelante, espero que el próximo año ya nos veamos todos en la carrera y que, bueno, esta pesadilla de una vez termine, ¿no? Suerte, chicos, cuídense, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.